Ok, pues muchas gracias a todos por venir a esta última sesión del semestre del divajeo. Y entonces vamos a cerrar fuerte, ¿no? Con mucha enjundia y nos da muchísimo gusto tener aquí a Daniel Álvarez de la Universidad de Toronto, que nos va a platicar de geometría Keller generalizada y geometría de Poisson. Muchas gracias, Daniel. Adelante. Gracias por la invitación. Bueno, ay, voy a empezar con esta figurita. Bueno, esta figurita representa uno de los ejemplos principales de variedades que admiten una estructura Keller generalizada, ¿no? Entonces, lo voy a mencionar más adelante, pero por lo menos es bueno tener este ejemplito en la mente, ¿no? O sea, la variedad que nos interesa es S3 por S1, se conoce como la superficie de Hopf, porque, bueno, aunque no lo parezca, esta variedad es compleja. S3 por S1. Y bueno, voy a retomarlo más adelante. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar con la definición. Entonces, en verdad, esta definición es, bueno, ya tiene algunos años, es del 84, y, y se debe a unos físicos, Gates, Holland, Rocek. Bueno, estos físicos lo que estaban estudiando es algo que se llama modelos sigma supersimétricos, lo que sea que eso signifique. Y llegaron a una definición que, bueno, que se quedó hasta cierto punto latente por muchos años, hasta que fue retomada como 20 años después. Y la definición es la siguiente. Bueno, una estructura Keller generalizada en una variedad M es dada consiste de una métrica riemanniana y dos estructuras complejas, tales que, bueno, la métrica es hermitiana con respecto a las dos. Y además se satisfacen estas ecuaciones diferenciales. Definimos las formas hermitianas asociadas a la métrica y las formas complejas. Entonces tenemos dos, omega más y menos. Y lo que se requiere es que, bueno, estos operadores, que se definen en términos del operador de Dolbeau de las estructuras complejas, lo que se requiere es que satisfagan estas dos ecuaciones. De ese más omega más de ese menos omega menos igual a cero, y que esto, y bueno, y d de eso igual a cero, ¿sí? Entonces, bueno, claramente estas ecuaciones no se entienden, ¿no? O sea, no es absolutamente claro qué puede significar estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que significan. Entonces, bueno, la motivación que tenían estos físicos era dar un concepto general de variedad que les permitiera definir estos modelos sigma supersimétricos, pero a posteriori lo que una eh, una de las cosas interesantes de esta definición es que permiten dotar de métricas naturales algunas variedades complejas que no son Keller, ¿no? Es algo interesante que, bueno, muchas veces se piensa que las métricas Keller son las mejores métricas, ¿no?, que puede tener una variedad compleja, pero resulta que no toda variedad compleja es Keller, ¿no? Entonces, en algunos de esos casos, resulta que lo que pueden tener es una estructura Keller generalizada, ¿sí? Y vamos a ver que ejemplos naturales de estructuras Keller generalizada aparecen en grupos de Lie compactos de dimensión par, equipados con métricas de invariantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Todo bien de mi parte? No sé si alguien tenga alguna pregunta por ahí. Entonces, bueno, primer ejemplo es el caso de una variedad Keller, ¿no?
Entonces, cuando tenemos una estructura Keller generalizada en la que las dos estructuras complejas coinciden, lo que tenemos es una métrica Keller usual. Estas ecuaciones extravagantes lo que nos dicen simplemente, bueno, como D más es igual a D menos, entonces simplemente nos dice que solo hay una forma hermitiana y esa forma hermitiana es cerrada, porque, bueno, en una variedad compleja la diferencial de RAM se descompone como suma del operador de Dolbeault y su conjugado. Y esta ecuación nos dice que ambos operadores actúan como cero en esa forma hermitiana. Entonces la forma es cerrada y esa es la definición de una métrica Keller. Entonces hay algo muy importante que ocurre aquí, que es que esta forma hermitiana, bueno, al ser cerrada, lo que define es una forma simpléctica. Y esta es una relación que va a seguir apareciendo en el caso Keller generalizado, solo que de manera más complicada. Otro caso, bueno, aquí está un diagramita que muestra, ¿no? Siempre que se habla de geometría Keller, es importante mencionar que, bueno, se puede ver que esta geometría es la intersección de tres tipos de geometría, ¿no? La geometría compleja, la geometría simpléctica y la geometría riemanniana. ¿Sí? Y bueno, entonces, los principales ejemplos de variedades Keller son, bueno, CN, CPN y todas sus subvariedades complejas. ¿Sí? Pero como mencioné, no toda variedad compleja es Keller. Voy a mencionar un ejemplo más adelante. Otro ejemplo de variedad Keller generalizada está dado por variedades hiperkeller. En este caso, bueno, recordemos que una variedad hiperkeller está dada por una métrica riemanniana y tres estructuras complejas, tales que la métrica riemanniana es hermitiana con respecto a las tres. Las tres definen formas cerradas, formas hermitianas cerradas. Y bueno, las estructuras complejas satisfacen las relaciones cuaterniónicas, ¿no? I por J es K, K por I es J y J por K es I. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, de nuevo, la definición de métrica Keller generalizada se satisface automáticamente. Y bueno, entonces este es otro ejemplo. Interesante. En este caso, ¿cuál es el ejemplo exactamente? Bueno, toma la métrica y toma como estructuras complejas a dos de ellas, ¿no? Te olvidas de la tercera, ¿no? Hay tres estructuras complejas, entonces olvídate de una, toma dos, y eso define una estructura Keller generalizada. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta? Todo el mundo había escuchado, bueno, no sé qué tan grande, no hay una audiencia tan grande. Bueno, sí. Bueno, quizá para no dejarte abajo con lo de las preguntas, pues creo que la pregunta obvia es, pues ahí tienes seis, ¿no? Seis distintas variedades de Keller generalizadas, pues olvidando una de esas tres estructuras complejas, ¿no? Las seis de estas variedades son equivalentes en algún sentido, o si pasa que sí depende de cuál estás olvidando. Esa es una pregunta interesante. De hecho, sí hay una relación. En cierto modo, eso lo estoy, ¿qué se puede decir? Déjame volver a esto más adelante, cuando hable de la clase Keller generalizada. ¿Sí? Ay, vale, vale. Bueno, algo importante que hay que mencionar en este caso también es esto, ¿no? Que cuando se tiene una estructura hiperkeller se puede definir, bueno, de hecho se pueden definir tres
estructuras simplécticas holomorfas, ¿no? Lo que hace uno es combinar las formas Keller, ¿no? Con un coeficiente imaginario aquí. Y lo que ocurre es que esta forma, bueno, es cerrada y es de tipo 2,0 y es no degenerada. Entonces, esto define una estructura simpléctica holomorfa con respecto a I, en este caso. Y lo mismo ocurre con esta forma simpléctica con respecto a J. Y claramente uno puede tomar K también, pero bueno, en este caso solamente tomé estas dos. Y bueno, esta relación, ¿no? Entre de geometría Keller generalizada y estructuras simplécticas holomorfas también es algo que va a ocurrir más adelante. Pero, en fin, es bueno mencionar desde ahora que incluso en estos ejemplos aparece esa relación. Bueno, y la otra familia de ejemplos que tenemos aquí es ya menos, bueno, un poco más sorprendente tal vez, y es la siguiente. Tomamos un grupo de Lie compacto y tomamos una métrica que sea invariante bajo la representación adjunta en el álgebra de Lie. Entonces, esta métrica se puede extender como una métrica invariante izquierda a todo el grupo. Y de hecho, como tomamos una métrica ad invariante, esa métrica es bi-invariante. ¿Sí? Y en este caso, bueno, si tenemos además una estructura compleja en el álgebra de Lie, tal que conserva este producto interno, y tal que tal que el subespacio de autovectores, ¿no? Con autovalor I forma una subálgebra de Lie de la complejificación. Entonces, esa estructura compleja en el álgebra de Lie se puede extender como una estructura compleja invariante derecha y como una estructura invariante izquierda. Y junto con la métrica, esto define una estructura Keller generalizada. ¿Sí? Entonces, bueno, para que exista una estructura compleja en una álgebra de Lie, bueno, requerimos que la álgebra de Lie tenga dimensión par. Entonces, estas estructuras solo existen en grupos de Lie compactos de dimensión par. ¿Sí? Entonces, esto responde a una pregunta que no sé si alguien se haya hecho, pero en todos los libros de geometría riemanniana se menciona como ejemplo de variedad riemanniana a un grupo de Lie con una métrica biinvariante, ¿no? Pues no sé, una pregunta natural podría ser ¿qué adjetivo tiene esa métrica riemanniana, ¿no? ¿Es una métrica riemanniana con alguna propiedad? Bueno, entonces aquí hay una respuesta, ¿no? Si el grupo de Lie tiene dimensión par, esa métrica riemanniana es una estructura Keller generalizada. ¿Sí? Es parte de una estructura Keller. Porque se puede probar que dada la métrica, siempre existe una estructura compleja con esta propiedad. Entonces, ejemplo concreto. Ejemplo concreto, tomamos los cuaterniones distintos de cero, que se puede identificar con los puntos en el plano complejo, bueno, en C2 menos el 0, que se puede identificar a su vez con las matrices, ¿no? De esta forma. Ajá. Entonces, bueno, en este espacio, entonces esta variedad es claramente compleja porque es un abierto en C2. Y entonces, bueno, tenemos aquí en este espacio una estructura compleja, que es la estructura compleja canónica. Pero como este espacio también es un grupo de Lie, ¿no? Como estamos identificando este espacio con este grupo de matrices, bueno, entonces esta variedad también es un grupo de Lie. Entonces, si restringimos esta estructura compleja canónica a la identidad, o sea, la matriz 1, 0, 0, 1,
¿no? Entonces tenemos una estructura compleja ahí, que ahora podemos extender, bueno, por la izquierda y por la derecha, ¿no? Entonces, si uno extiende esa métrica, si uno extiende esa estructura compleja a una estructura invariante izquierda, lo que obtiene es la estructura compleja canónica. Y si uno extiende esa estructura compleja a una estructura compleja invariante derecha, uno se obtiene otra estructura compleja que, bueno, que no es tan fácil de escribir, ¿no? Y lo que ocurre es que, bueno, de nuevo, podemos, en este caso, C2 tiene una métrica, bueno, en este caso podemos tomar como métrica la métrica euclidiana, ¿sí? La restricción de la métrica euclidiana aquí. Y esa métrica resulta de invariante con respecto a la multiplicación aquí. Pues bueno, ahora, dado este espacio, podemos definir un cociente de ese espacio. Observemos que como es un grupo, ¿no? Tenemos el subgrupo de matrices. ¿Cómo lo puedo decir más fácil? Tenemos el subgrupo de matrices, ¿no? De esta forma. Entonces, este subgrupo es el subgrupo central de este grupo de Lie. Entonces, podemos tomar el cociente de este grupo por este subgrupo. Y el cociente que se obtiene es S3 por S1, la superficie de Hopf. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, aquí hay un dibujito, ¿no? Estoy dibujando el plano C2, ¿no? De esta manera, abusiva tal vez. Y entonces lo que ocurre es que, bueno, para identificar el cociente requerimos identificar una región fundamental, ¿no? Para la acción de Z en este grupo, ¿no? Entonces aquí podemos tomar como región fundamental el espacio entre dos esferas, ¿no? Entre la esfera de radio 1 y la esfera de radio 2. Ajá, entonces, como básicamente cada punto se está identificando con su doble, ¿no? Si tomamos esta región, aquí tenemos representantes únicos de cada órbita, ¿no? Y cada órbita, bueno, de hecho, todavía hay una identificación que hay que hacer en este espacio, en esta región, ¿no? Que es identificar cada punto con este. ¿Sí? Entonces, bueno, como el dibujo mismo sugiere, entonces tenemos una esfera, cruza un intervalo, y estamos tomando un cociente del intervalo, ¿no? Por sus extremos, ¿no? A partir de esta figura, se puede ver que, bueno, que el cociente es de hecho S3, por eso. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo concreto de esta familia de ejemplos de aquí, de un grupo de Lie compacto equipado con una métrica ad invariante. Porque recordemos que S3 como grupo de Lie es SU2. ¿Algún comentario hasta aquí? Uh, pues bueno, este ejemplo es justo el ejemplo que había dibujado aquí en la primera página, ¿no? Tenemos la fibración de Hopf, ¿no? De S3 sobre la esfera, ¿no? Entonces, si multiplicamos S3 por S1, bueno, seguimos teniendo una fibración de Hopf, pero en este caso las fibras aumentaron de dimensión, ¿no? Ahora, las fibras de la fibración de Hopf son círculos y en este caso, como estamos multiplicando por S1, las fibras ahora son toros, ¿no? Esto es una fibración de la esfera con fibras dadas por toros. ¿Sí?
Y este ejemplo es importante porque, bueno, este justo es un ejemplo de una variedad compleja que no es Keller. ¿Por qué no es Keller? Porque esta variedad no es simplética. ¿Sí? Uno puede ver que, bueno, el segundo grupo de cohomología de RAM de este espacio es 0. Y siempre que tenemos una forma simpléctica, podemos tomar producto cuña de la forma simplética con ella misma y obtener formas no cero. Así hasta tener una forma de volumen. Y entonces en este caso, como el segundo grupo de cohomología de RAM es 0, eso no ocurre, ¿no? Porque toda dos formas, al multiplicarse por ella misma, va a ser exacta. Entonces no puede ser una forma de volumen. Este es un ejemplo de una variedad compleja que no es Keller, pero es Keller generalizada. ¿Cuánto tiempo tengo? Más o menos para saber. Todavía una media hora. Muy bien. Entonces estoy pensando pensaba hablar de esto, pero quizás mejor saltarme esto y si es necesario el retomo. Son demasiadas definiciones, ¿no? Y uno tiene que poner el énfasis en alguna otra cosa, tal vez. Bueno, entonces ya que tenemos la definición de métrica Keller generalizada, uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el concepto de clase de una estructura Keller generalizada, ¿no? Entonces, bueno, en el caso usual, en el caso Keller, la respuesta es muy fácil, ¿no? Entonces, toma uno la forma hermitiana de la métrica Keller, ¿no? Y como esa forma es cerrada, define un elemento de H2 de la variedad. Entonces, decir, pues la clase Keller es la clase de la forma simpléctica asociada, ¿no? Pero como vimos en el caso general, las formas hermitianas que uno puede asociar a una métrica Keller generalizada no son cerradas. Satisfacen este par de ecuaciones extravagantes. Entonces uno no puede aplicar el mismo truco, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde va a venir otra definición, ¿sí? Entonces, para definir la clase de una métrica Keller, uno lo que tiene que usar es una estructura simplética. Y para definir el concepto de clase para una métrica Keller generalizada, lo que se requiere es una nueva concepto que generalice el concepto de forma simplética. Y ese concepto es el de una variedad de Poisson o estructuras de Poisson. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces la siguiente definición tiene que ver con estos objetos, ¿no? Corchetes de Poisson. Bueno, un corchete de Poisson en una variedad M es una aplicación R bilineal, ¿no? del producto de las funciones a infinito con ellas mismas en las funciones a infinito, tal que satisface la regla de Leibniz, ¿sí? Y que además sea un corchete de Lie, ¿sí? Entonces satisface la identidad de Jacobi. Entonces es un corchete antisimétrico R bilineal que satisface la identidad de Jacobi y la regla de Leibniz. Entonces uno puede definir un corchete de esta manera o de esta otra, como una sección del producto cuña de las tangentes de una variedad con el mismo, tal que, bueno, que satisface una cierta ecuación diferencial. Este corchete aquí que estoy definido aquí es el que se llama corchete de Schouten, que extiende el corchete de Lie de campos vectoriales, ¿no? Entonces aquí uno está tomando una sección de producto cuña, ¿no? De campos vectoriales. Y el corchete de Lie se extiende a secciones de este gas. Entonces, esta ecuación es lo que
lo que corresponde a la identidad de Jacobi para el corchete aquí. Entonces, la relación entre las dos definiciones es simplemente esta. Este bivector aplicado a las diferenciales de dos funciones nos está relacionado con un corchete de Poisson mediante esta forma. Entonces, los ejemplos primordiales de corchetes de Poisson son dados por variedades simplécticas. Dado una variedad simpléctica, tenemos una forma simpléctica que establece un isomorfismo entre el as tangente y el as cotangente. Entonces, el bivector asociado a una forma simpléctica es simplemente tomar el inverso de la forma simpléctica. Y el corchete se define de esta manera. Para decirlo concretamente, ¿no? Como mencionaba Raúl, creo, toda variedad simpléctica localmente realmente es R2N junto con esta forma de aquí. Estoy usando la convención de Einstein aquí. Entonces, R2N con coordenadas X, Y, Y y con esta forma. Y en este caso el corchete de Poisson es esta forma de aquí, que aparece en todos los libros de mecánica. Entonces, bueno, estos son los primeros ejemplos de variedades de Poisson. Pero hay muchos otros. Lo que ocurre es que un corchete de Poisson lo que induce es una foliación simpléctica. Dado un bivector asociado a una estructura de Poisson, uno puede aplicar el bivector a todas las formas posibles y definir una distribución en la variedad. Esta distribución es involutiva. Entonces define una foliación. Y esa foliación tiene la propiedad de que cada hoja es simpléctica. Y la forma simpléctica dentro de cada hoja se define de esta manera. Los vectores tangentes a las hojas de esta distribución siempre son imágenes de formas, ¿no? Mediante pi. La forma simpléctica evaluada en un par de vectores tangentes, simplemente el bivector aplicado a las imágenes inversas de estos dos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda, ¿no? Un ejemplo no trivial de variedad de Poisson está dado por R3. Entonces, en R3 podemos definir un corchete de Poisson simplemente definiéndolo en coordenadas y luego extendiéndolo, ¿sí? Entonces, en coordenadas, X, Y, Z, uno define estas tres fórmulas, ¿no? El corchete de Poisson de X, Y, Z, el corchete de Poisson de Y, Z es X, el corchete de Poisson de Z y X es Y. Entonces, usando la regla de Leibniz, estas fórmulas se extienden a un corchete en todos los polinomios. Como los polinomios aproximan todas las funciones a infinito, estas fórmulas realmente definen un corchete de Poisson en la variedad, ¿no? Pero quizás mejor describir ese corchete de Poisson en términos de su foliación simpléctica. En este caso podemos descomponer R3 como la unión de esferas concéntricas, ¿sí? Junto con el cero. Entonces, en este caso, cada hoja es una esfera. Y en cada esfera tenemos esta forma, como una forma simpléctica. Entonces, aquí esto ilustra el hecho de que las foliaciones asociadas a las variedades de Poisson son singulares, ¿no? Porque aquí, bueno, todas las hojas tienen la misma dimensión, salvo el centro, salvo el cero, que es una hoja singular, ¿no? Pero bueno, entonces es algo que ocurre en las variedades de Poisson. Estas corresponden a foliaciones simplécticas singulares. Sí, ¿todo bien hasta aquí? Yo, como siempre, tengo otra pregunta. O sea, aquí las esferas concéntricas tienen algo especial o puedes usar cualquier hipersuperficie, digamos, definida por pues otro polinomio, ¿no? En tres variables. No cualquiera. Sí, hay algo especial aquí. Lo especial es que tenemos una foliación simpléctica, ¿no? Lo especial es que podemos definir estas
esta forma que se restringe una forma simplética en cada esfera. ¿Sí? Entonces, eso es algo que no podemos hacer. Ah, claro, es que ya vi, no había visto el Z del Excel, yo pensé que eran dos. Sí, o sea, entonces aquí puse esta ecuación para ver que, bueno, en cada punto de la esfera, de una esfera, alguna de las coordenadas es distinta de cero, ¿no? Entonces, esto realmente es una forma diferenciable, ¿no? Sí, sí, sí. En cada esfera. Y eso es algo que no podemos hacer Ajá. en general, ¿no? Sí, aunque supongo que también sería O interesante, sea, dado una foliación por un polinomio, por una función polinomial, por los conjuntos de nivel de ajá, una cosa polinomial, pues ver si hay una sí. foliación simplística. Sí. Sí, 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 pero la cuestión de existencia de estructuras de ecuaciones es bastante no trivial. Sí, pero bueno, dependiendo de qué tan complicado es el polinomio que uno defina, yo creo que uno puede, sí, puede mostrar que con una fórmula parecida funciona. Am, entonces, bueno, volviendo a estructuras Keller generalizadas, ¿no? Pues, ¿cómo se relacionan con estructuras de Poisson? Bueno, se relacionan de la siguiente manera. Pues, dada una estructura Keller generalizada, una métrica y un par de estructuras complejas, uno define las formas hermitianas, omega más y omega menos. Como son formas no degeneradas, uno las invierte, ¿no? Y define esta combinación de tensores, ¿no? Pi más menos es igual a un medio de esta cosa, ¿sí? Entonces, estos dos bivectores bueno, son diferenciables. Y lo que ocurre es que estos definen corchetes de Poisson. Eso es algo bastante, bueno, realmente nada obvio, ¿no? A partir de la definición de una estructura Keller generalizada, no es para nada obvio que esto ocurra. Pero bueno, efectivamente ocurre. Y se descubrió mucho tiempo después de la definición de estructura Keller generalizada. Entonces, una consecuencia de este hecho es que, bueno, tenemos foliaciones simplécticas asociadas a cada uno de estos bivectores. Y como estas foliaciones provienen de una estructura Keller generalizada, las foliaciones simplécticas son transversales. Entonces, en cada punto pasa una hoja de una foliación y pasa una hoja de la otra foliación. Y lo que ocurre es que esas hojas siempre se intersectan transversalmente. Y pues realmente hay tres foliaciones. La foliación dada pi, por pi menos y por la intersección de sus hojas. Y resulta que esa foliación dada por intersecciones de hojas simplécticas también es Poisson. También es una foliación simpléctica. Y, y lo que ocurre es lo siguiente. Estas son estructuras de Poisson reales, ¿no? Uno se puede preguntar, bueno, aquí había unas estructuras complejas, ¿no? ¿Será que esas están relacionadas con estas? Y más o menos. Y la respuesta es no, estas no son, estos corchetes de Poisson no son corchetes de Poisson holomorfos. Pero la foliación simpléctica definida por las intersecciones de sus hojas sí es corresponde a una estructura de Poisson holomorfo. Entonces esto lo voy a poner aquí más adelante. Ah, bueno, oh, voy a decir brevemente cómo se define esa tercera foliación simpléctica, ¿no? Entonces, en cada punto tenemos una hoja de pi, una hoja simpléctica de pi más, una hoja simpléctica de pi menos. Entonces, en cada hoja tenemos una forma simpléctica, omega pi más, omega pi menos, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir la forma simpléctica en la intersección de esas hojas? La forma simpléctica se define así. De hecho, hay dos posibilidades. Uno toma el pullback de las dos formas simplécticas y toma más menos. Entonces, realmente es como hacer lo único que se puede hacer, ¿no? Toma el pullback de las formas simplificadas aquí, la forma simplificada acá, la suma con un signo. Y lo sorprendente, realmente es no trivial, que esta combinación de formas resulta ser simpléctica ahora en la intersección. Y más sorprendente aún, esta forma simplética es holomorfa, dependiendo del signo que le ponga con respecto a I más y menos.
Entonces uno descubre a partir de esto que realmente hay 4 estructuras de Poisson asociadas a una estructura Keller generalizada. Pi más, pi menos, y estas, sigma más, sigma menos, que depende de un signo aquí. Uh-huh. Resulta que realmente uno requiere toda esta infraestructura para poder definir la clase Keller generalizada. Voy a decir aquí brevemente, ¿no? ¿Cómo se define más precisamente esas estructuras de Poisson holomorfas? Bueno, entonces, antes que nada, quizá la definición, ¿no? Entonces, definimos una estructura de Poisson real de esta manera, ¿no? Como un corchete bilineal que satisface la regla de Leibniz y que es un corchete de Lie en las funciones infinitas. Entonces, uno puede hacer la misma definición en el contexto holomorfo, calcarle exactamente la misma definición, pero teniendo el cuidado de que en variedades complejas las funciones globales tal vez sean triviales. Entonces, uno tiene que trabajar con funciones locales, ¿no? Funciones holomorfas localmente definidas. Pero la definición eh, funciona de la misma manera. Uh, entonces, bueno, entonces tiene toda esa cantidad de estructuras de Poisson. Entonces, vamos a ver de qué manera las podemos usar. Entonces, ¿cómo definir la clase Keller generalizada a partir de toda esta cantidad de estructuras de Poisson? Bueno, primero que nada, lo que hay que hacer es reformular la definición de clase en el caso clásico de una variedad Keller. Esa reformulación funciona de la siguiente manera. Entonces, volvemos al caso tradicional Keller. Entonces, aquí se está dado por una métrica y una estructura compleja que son compatibles. ¿Sí? Entonces, bueno, dada una variedad compleja, uno siempre puede considerar su as cotangente, que es de nuevo una variedad compleja. Y en el as cotangente siempre tiene una forma simplética canónica. En coordenadas locales tiene esta fórmula. Entonces, lo que ocurre cuando M es compleja es que esta forma simpléctica se puede extender a una forma simpléctica holomorfa. Simplemente de esta manera. Pues muy bien, entonces eso ocurre para cualquier variedad compleja. Pero en el caso Keller, uno puede realizar una operación adicional, que es la siguiente. Bueno, esto ocurre en el as cotangente, pero en la base uno tiene la forma hermitiana asociada a la métrica Keller, ¿no? Lo que uno puede hacer es tomar la forma canónica en el as cotangente y sumarle el pullback de la forma hermitiana, de la forma Keller en la base. Lo que ocurre es que esa nueva forma bueno, resulta es cerrada automáticamente y es no degenerada también. Entonces, esta nueva forma es simpléctica de nuevo. Esta construcción se le llama a veces la deformación magnética de las cotangentes porque, bueno, el primer ejemplo de esta construcción ocurrió cuando se estudió el movimiento de una partícula en un campo electromagnético. Pero bueno, es una construcción que tiene sentido en general. Y lo que ocurre es que cuando uno hace esta operación en el as cotangente de una variedad Keller, bueno, entonces uno gana una nueva estructura simpléctica, pero esa nueva estructura simpléctica deforma la estructura compleja. ¿Sí? Porque esta estructura, esta es una dos forma compleja, y le estoy sumando una forma real, ¿no? Entonces, esta estructura digamos, era compatible con la forma compleja original, pero al sumarle este término, ya no va a ser compatible con la estructura compleja original. Pero pero esta estructura sí es compatible con una nueva estructura compleja que se define de esta manera. ¿Sí?
Entonces, algo una propiedad bastante importante de las estructuras simplécticas holomorfas. Ellas definen su propia estructura. Ellas definen su propia estructura compleja. ¿Sí? Entonces, cuando uno especifica una forma simpléctica holomorfa, uno está forzando la forma compleja, la estructura compleja a ser de cierta manera. ¿Sí? Bueno, entonces en el caso Keller, uno realiza esta operación con el asco tangente. ¿Sí? Y bueno, entonces uno puede realizar esta deformación magnética del asco tangente de una variedad Keller. ¿Sí? Y entonces uno se puede preguntar, bueno, ya que realicemos esta deformación magnética, o sea, ¿qué relación tiene eso con la clase, ¿no? Con la clase Keller? Lo que ocurre es que dentro del asco tangente uno tiene la sección cero. La sección cero en el asco tangente usual es una subvariedad que se llama lagrangiana. O sea, la forma simpléctica se anula ahí en esa subvariedad y esa subvariedad tiene dimensión igual a la mitad de la dimensión de la variedad del ambiente. Entonces, al hacer esta operación, esa subvariedad, la sección cero, deja de ser lagrangiana. Bueno, no totalmente, ¿no? Lo que ocurre es que la sección cero, dentro de ese asco tangente deformado, es una subvariedad que es lagrangiana con respecto a con respecto a la parte imaginaria de la forma simpléctica. Pero es simpléctica con respecto a la parte real de la forma simpléctica holomorfa. ¿Sí? Entonces lo que ocurre es cuando uno hace el pullback de esta forma simpléctica holomorfa a la sección cero, lo que uno gana es la clase Keller de nuevo. O sea, en otras palabras, uno está realizando geométricamente la clase Keller, ¿no? Como una subvariedad de una variedad simpléctica holomorfa con esta propiedad, ¿no? Que es lagrangiana con respecto a la parte imaginaria y simpléctica con respecto a la parte real. Y esta observación se debe a Donaldson. Estaba estudiando cierta ecuación diferencial y bueno, resultó conveniente reformular el concepto de clase Keller de esta manera, en términos de una deformación magnética de las cotangentes. Entonces, bueno, déjenme dar un ejemplo. El ejemplo más simple, no trivial, de una variedad Keller es la esfera. Aquí tenemos CP1. Entonces, ¿cuál es la deformación magnética asociada a la esfera? Bueno, pues toma como asco tangente deformado, uno puede tomar a esta variedad que llamar Z, que simplemente la esfera complejificada, literalmente, ¿no? O sea, toma en C3 los ceros de este polinomio. ¿Sí? Y la esfera vive dentro de este espacio, como simplemente el conjunto definido por esta ecuación, pero con todas las coordenadas reales. ¿Sí? Entonces, esta fórmula define una forma simplética holomorfa dentro de Z. Y la esfera vive de aquí como una subvariedad C infinito, no puede ser una subvariedad compleja, pero es una subvariedad C infinito tal que es simpléctica con respecto a la parte real de esta fórmula y lagrangiana con respecto a la parte imaginaria. Y uno tiene una aplicación de Z a la esfera que está dada por esta fórmula. ¿Sí? Y esta fórmula resulta ser, esta aplicación es una aplicación de lo modo. Entonces, bueno, por lo menos espero que este ejemplo se entienda, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué manera esto nos ayuda para el caso más general? Bueno, esto va a ser una historia bastante que no puedo explicar con todos los detalles, pero bueno, voy a tratar. Entonces, lo que ocurre en el caso Keller es muy simple porque, bueno, en el caso Keller, como caso particular de una variedad Keller generalizada, tiene estructuras de Poisson, ¿no?
Entonces, todas estas estructuras de Poisson en el caso Keller existen. Todas estas estructuras de Poisson en el caso Keller existen, pero son triviales, son cero. Bueno, la mayor parte de ellas. Por ejemplo, como omega más es igual a omega menos, pi más es cero y pi menos es el inverso de la forma Keller, ¿sí? Déjame ver si lo escribí. No lo escribí, solo escribí que pi más es cero. Entonces lo que ocurre es que, bueno, cuando este corchete es no trivial, uno tiene que reemplazar el asco tangente con otro tipo de espacios. Y esos nuevos objetos que uno necesita considerar cuando esta estructura de Poisson no es cero, son objetos que se llaman corpoides simplécticos. Uno puede pensar como versiones no lineales del asco tangente. Sí, o sea, esos son espacios que localmente se parecen al asco tangente, pero globalmente no. Ah, entonces, bueno, no sé, realmente es poco tiempo para tantas definiciones que tengo que dar, pero déjame pensar. Bueno, voy a intentar decir brevemente de qué se trata esta historia. Entonces, un grupoide simpléctico es algo que es un objeto que podemos asociar a una variedad de Poisson, ¿no? ¿Y qué propósito tiene este objeto? Bueno, dado una variedad de Poisson, uno puede definir una gran cantidad de ecuaciones diferenciales, ¿no? O sea, dada cualquier función, uno define lo que se llama su campo hamiltoniano como esta derivación, ¿no? Como el corchete de Poisson satisface la regla de Leibniz, esta fórmula define una derivación y por tanto un campo. Y entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el flujo de ese campo? ¿Y cuál es el flujo de todos los campos hamiltonianos posibles? Entonces lo que uno puede hacer es, bueno, uno puede integrar todos esos flujos simultáneamente, de cierta manera. Entonces esa integración simultánea de todos los flujos hamiltonianos resulta ser una variedad y que se llama el grupoide simpléctico asociado a la variedad de Poisson. Concretamente se puede definir así, como un espacio, dado una variedad de Poisson, uno puede definirle este espacio de caminos, ¿no? Uno toma el espacio de aplicaciones del intervalo en el asco tangente, módulo una cierta relación de homotopía, ¿sí? Y uno pide que estos caminos satisfagan esta ecuación, ¿sí? Que la diferencial, ¿no?, de la proyección del camino esté dada por pi aplicado a alfa del camino, ¿no? O sea, en cierto modo, esta ecuación lo que nos dice es que es algún tipo de solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces uno, al tomar todos los caminos juntos, de cierto modo está resolviendo de manera abstracta todas las ecuaciones diferenciales posibles que uno puede definir en una variedad de paso. Y esos caminos se pueden combinar, ¿no? Dado un camino que empieza donde acaba otro, uno puede concatenarlos. Entonces, esta operación lo que define es una multiplicación, una especie de multiplicación, y por eso estos objetos se llaman grupoides simplécticos. Entonces, para estudiar el caso de una variedad Keller generalizada, hay que hacer eso. Hay que realizar esta operación, pero aplicándola a los corchetes de Poisson que tenemos, ¿no? En el caso, en fin, hay que aplicarla a todos los corchetes de Poisson que tenemos, ¿no? Pi más, pi menos, sigma más, sigma menos. Y al aplicar esa operación, ¿no?, de construir los grupoides simplécticos asociados a esas variedades de Poisson, uno puede ver que en fin, que la clase Keller es realmente una
que la clase Keller generalizada se puede definir como un análogo de este caso, ¿no? O sea, para decirlo en pocas palabras, ¿no? La clase Keller generalizada es una generalización no lineal de esto que ocurre en el caso clásico. O sea, esta idea de Donaldson de formular la clase Keller como una subvariedad de una variedad simpléctica holomorfa que tiene estas dos propiedades. Esta propiedad se generaliza al caso Keller generalizado. Solo que en vez de tomar como variedad ambiental las cotangente deformado, uno tiene que tomar una variedad más complicada, ¿no? Que es esta. Que se llama un grupoide simpléctico. Y bueno, entonces, en un caso particular, ¿no? Ese es un trabajo que se hizo anteriormente, y el caso más general es algo que he hecho en estos últimos meses con Marco Gualtieri y uno de sus estudiantes. ¿Sí? Bueno, para no extenderme demasiado, voy a dejarlo por aquí. Sí. Voy a detenerme aquí, entonces, si tienen preguntas, comentarios. Deja poner los aplausos por acá. ¿Sí estabas viendo el chat? No. Sí. Bueno, ahí estamos haciendo la ola ahorita para ti. Ya veo, ya. Ya. Súper, pues muchísimas gracias, Daniel, por la plática tan interesante. ¿Tenemos alguna pregunta? Creo que Jonah levantó la mano. Sí, por aquí en la Atalanta. Sí. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por tu plática. Tengo no sé si varias te preguntas. escuchamos. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí. Se escucha, sí. Listo. Tengo varias preguntas, son 4 preguntas esencialmente. La primera es si se conoce la holonomía de estas métricas asociadas a las métricas generalizadas Keller. Me da la impresión de que sigue siendo holonomía U2. Pero no sé si... UN quiere decir, ¿no? Perdón, UN, sí. Sí, es UN. Ok, o sea, no le cambia nada, no la reduce, no la amplía. No la reduce. Ok. La otra pregunta es si hay algún ejemplo de una variedad que admita tanto una métrica Keller como una generalizada Keller que no sean en algún sentido la misma. Como una deformación, una especie así de... Quizás, ajá. Sí, es algo que ocurre siempre, de hecho. O sea, definiendo el concepto de clase Keller generalizada, se puede definir lo que es una deformación de una métrica Keller, ¿no? O sea, uno lo puede ver geométricamente aquí, ¿no? Entonces aquí, especificar esta subvariedad determina la métrica, porque al tomar estas dos formas, uno recupera la métrica en términos de estas dos formas y de la estructura compleja, ¿no? Porque F es básicamente GI, ¿no? Entonces, si uno tiene F y tiene I, tienes G. La métrica es G, ¿sí? Ok. Listo. Entonces, lo que ocurre es que, bueno, si uno quiere, uno podría entonces cambiar la métrica cambiando la variedad, ¿no? Entonces, uno puede empujar la variedad un poquito para acá, un poquito para abajo, y eso va a cambiar la métrica, ¿no? O sea, hay que deformar la subvariedad de manera de que se conserve esta propiedad, ¿no? De que siga siendo lagrangiana con respecto a la parte imaginaria de omega z y que siga siendo simplética para la parte real de omega z. Entonces, existe el concepto de deformación de una métrica Keller desde este punto de vista, que es dada por el flujo hamiltoniano de una función en el asco tangente. Entonces, si uno toma un flujo hamiltoniano, ese flujo hamiltoniano conserva la forma simplética. Entonces, al conservar la forma simplética, va a conservar la propiedad, estas dos propiedades de esta subvariedad, al menos si la deformación es pequeña.
Entonces, para responder a tu pregunta, uno puede hacer esto mismo en el caso Keller generalizado. Tomar ese mismo tipo de deformaciones. Y entonces yo creo que eso da algo que... Eso debe producir ejemplos de paredes Keller que también admitan una estructura Keller generalizada, que no es la original, ¿no? Ujú. Ok. La otra pregunta es, o sea, uno puede, tienes una estructura Keller generalizada y produces un bivector de Poisson y lo produces en términos de las formas pues simplécticas asociadas Sí. y Bueno, puedes es que no son escribir. simplécticas, solo son formas, no sé, hermitianas se les puede llamar. Ah, claro, claro. Sí, pides solo que son hermitianas. Ujú. Y ahí puedes escribir la métrica en términos del bivector de Poisson para Sí, sí, sí. tener una especie de compatibilidad. Claro, claro, eso es súper importante. O sea, eso es parte del trabajo que hemos hecho. Bueno, o sea, en verdad, hasta cierto punto, o sea, uno lo puede ver aquí, ¿no? O sea, la fórmula del estructura de Poisson es simplemente esta diferencia, ¿no? De las formas, de los inversos de las formas hermitianas, ¿no? Entonces, si uno tiene pi más, pi menos, y además tiene el i más y menos, uno puede recuperar la métrica G a partir de pi más, pi menos, ¿no? Uno puede tomar estas cosas. Esto básicamente es esto, ¿no? Entonces, si uno tiene las estructuras de Poisson y las estructuras complejas, uno puede recuperar la métrica básicamente tomando suma y diferencia de estos vectores. Entonces es algo... Y uno puede formular incluso la compatibilidad de toda esa estructura solo en términos de la estructura de Poisson. Pero para eso se requiere hablar de algo que se llama geometría generalizada. Sí, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Y la última es respecto de la integrabilidad de la estructura de Poisson. Ya se conoce, me da la impresión porque, sí, si sí, mal no estoy, cuando ves la equivalencia de Morita, necesitas ya que sean integrables. claro, ¿Son claro. siempre integrables? No, pero, o sea, resulta que ese teorema de no integrabilidad es un poco filosófico. O sea, en la práctica, cualquier ejemplo que uno tenga, uno lo puede integrar. O sea, sí, teóricamente no toda variedad de Poisson es integrable, pero en todos los ejemplos que a uno le interesan, sí, sí, para todos los ejemplos que a uno le interesan, sí puede uno construir los grupos simpléticos. Por ejemplo, para los grupos de Lie que mencioné, en ese caso sí se pueden describir explícitamente. En este caso, por ejemplo. Este caso da una construcción muy bonita en términos de blow-ups, en fin. Y respecto a la linearización, también se sabe. Linealización de estructuras de Poisson. Ajá, sí, o sea, la que obtienes a partir de la estructura que le generalizas. Bueno, realmente no se obtiene una estructura no se obtiene una linealización. No hay linealización. Ok, bueno, pues muchas gracias. Creo que alguien más que pregunta. Sí, Raúl. Sí. Sí. Es que ¿Ah? entonces ya no, me perdí un poco de cómo terminó la historia de, o sea, ya vi que con los corchetes estos pi más y pi menos, como que si tienes distintas estructuras complejas, las combinas, pero entonces quedaban isomorfas. O sea, en el ejemplo concreto que diste, en donde tenías pues una variedad que era cuaternónico Keller. ¿Cuál ejemplo? ¿Este ejemplo? Ajá, al principio cuando tenías una variedad cuaterniónico Keller, pues en principio podías tener, dije 6, pero más bien son 3 estructuras Keller generalizadas, ¿no? Olvidando cada una de esas. Sí, lo que ocurre es que esas no son isomorfas realmente, sino son equivalentes en cierto sentido. Y esa equivalencia es lo que se llama equivalencia de Morita. Okay. O sea, Y... No, sí, pero sí, no hay isomorfismo. Hay un concepto
más débil que isomorfismo, pero que es el concepto de isomorfismo apropiado para variedades de Poisson. Ok. Bueno, eso nada más era para hacer la recapitulación de mi duda. Pero realmente ahorita que estaban discutiendo esta parte de las deformaciones, igual, pues yo ya había, bueno, se me había ocurrido una pregunta. ¿Puedes pasar a la diapositiva donde estabas definiendo la deformación magnética de la cosa? Ajá. Si es que tú dijiste que tú puedes ver, pues como la sección cero de las cotangente y puedes ver, pues o sea, puedes ver las propiedades de que esa sección cero es lagrangiana respecto a la parte real o no me acuerdo si al revés. No sé si lagrangiana o del otro tipo, pero el punto es que ahí tú estabas como que discutiendo las deformaciones en términos de pues, flujos hamiltonianos, ¿no? Ajá. Pero si te regresas a la diapositiva anterior, pues hay otra como deformación natural, ¿no? Porque en esta omega z, pues tú le estás sumando la forma canónica más el pullback de esa f, ¿no? Entonces, si entiendo bien, la f es una forma en la base, ¿no? Sí, es la forma Entonces, que... ajá, pero si jalas, formas que estén en el kernel de esa p, pues igual obtienes cosas nuevas, ¿no? O sea, como formas horizontales o algo así, o no sé si estoy entendiendo mal esa ecuación. No, pero es que ¿cómo es? O sea, la deformación magnética, uno la puede realizar para cualquier dos formas cerradas en la base. Toma Ajá, cualquier dos formas cerradas en la base, toma esta fórmula y eso define una nueva forma simplética en el asco tangente. O sea, para eso solamente requieres unas dos formas cerradas en la base. ajá, pero tienes como libertad de escoger, o sea, si modificas la F y le Claro. sumas algo en el kernel del pullback, pues tienes una nueva, ¿no? O sea, como que no la modificas. O sea, como que hay una especie como de equivalencia de gauge o algo así. No entiendo bien. O sea, tienes la libertad de elegir F. O sea, sí, uno puede cambiar la F. Ajá, sí, sí, es justo lo que estoy diciendo. Ajá. Bueno, o sea, no, o sea, si a uno le interesa la deformación magnética. Pero si a uno le interesa la clase Keller, o sea, uno tiene la restricción de que, bueno, aquí tenemos esta forma F, ¿no? O sea, esa no la podemos cambiar, ¿no? Tenemos que usar esa F misma para realizar esa deformación magnética. Y ya que una vez que uno realice, o sea, bueno, esta historia de deformaciones de métricas Keller se puede hacer sin hacer referencia a este punto de vista, ¿no? Pero bueno, solamente quería ilustrar que si uno quiere generalizar este punto de vista, uno tiene que adoptar esta descripción geométrica, ¿no? de la forma Keller, ¿no? Como una subvariedad que se llama, no sé cómo traducirlo en español, varana, ¿no? Membrana, no sé. Una variedad que es lagrangiana con respecto a la parte imaginaria, simplética con respecto a la parte real. Entonces, este concepto es el que se generaliza para el caso que le he generalizado. Ok, ok. Gracias. ¿Más comentarios, preguntas? Si no, pues otra vez hacemos la ola aquí para agradecerle a Daniel aquí su excelente charla, excelente presentación y excelente todo, ¿no? Muchas gracias. No, pues gracias a ti y pues bueno, creo que le voy a parar la grabación.